¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Tenemos el gusto de tener aquí al doctor Pablo Farías, bueno, de una larguísima trayectoria, desde concejal, ministro, diputado. Hoy es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y estimo es un lugar que nunca pretendió, sino que, bueno, las circunstancias que todos conocemos, la muerte, el fallecimiento de Miguel Lifchitz lo colocó en ese lugar que tal vez nunca hubiese querido estar, ¿no? Pero vamos a hablar de esto, de otros temas también, y bueno, de lo que viene, ¿no? En este 2021. Con Pablo Farías hoy en Perfiles. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte aquí, ¿eh? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por la invitación. Tu vocación política surge allá en todo lo que fue el ruido político de la Convención Nacional del 94, ¿no? El constituyente, ¿no? Yo siempre tuve, ya desde el Sí. secundario, una inclinación por la política, pero no estaba integrado a ningún partido, nunca me había afiliado a un partido. Y a mí me tocó el último año de cursado de la carrera de abogacía acá en la universidad, coincidiendo con lo que fue la Convención Reformadora del 94. Soy de esa generación que no se perdió ningún debate, que estuvo allí. Y la verdad que en ese momento me produjo una muy fuerte atracción algunas figuras políticas, fundamentalmente las del Frente Grande y del FREPASO, ¿no? Chacho Ábalos, Bordón, Pino Solanas, digo, había unos debates de una altura y de una calidad impresionante, ¿no? Realmente fue una muy linda experiencia y a partir de ahí empecé una participación política. Te marcó entonces esto, ¿no? Eso Sí. me marcó, me integré al Frente Grandes, trabajé con quien en ese momento fue electa diputada, Elsa Combes, a nivel nacional. Luego, bueno, me fui integrando a lo que era en ese momento el interbloque del FREPASO en la legislatura santafesina. Y después Hermes Wiener me convocó para ser ministro de Desarrollo Social en su gestión. Yo en ese momento tenía 38 años, así que creo que fue una apuesta, Sí. una apuesta fuerte, que no me esperaba para nada. Tenía esas cosas, Hermes, ¿no? de apostar y la verdad que Y rompió para mí también fue... un esquema político en Santa Fe, ¿no? Una Sí, hegemonía después de tantos años, ¿no? Y sí. después de tanta insistencia de Wiener también, ¿no? Sí, sí, Wiener fue candidato a gobernador en el 2003 con Miguel Paulón como vice, que falleció hace poco tiempo, Miguel. Y en ese momento fue el más votado, pero bueno, por la ley de lemas que existía, se sumaron los sublemas de la lista de justicialismo y por eso Bueno, Wiener no fue gobernador. Ya en el concejal, 2007 sí. diputado, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cuál es la sensación tuya de estar sentado en este momento donde estaría sentado Miguel Lifchitz? La verdad que para nosotros es un golpe muy duro lo de Miguel. A mí en lo personal, fundamentalmente por la relación afectiva que uno construye después de años de trabajar juntos. Y yo decía, mi primera sensación cuando me senté en el sillón del estrado fue de estar en un lugar que uno siente que no es propio, porque si bien es un lugar que uno puede desear de la política y que cualquiera estaría orgulloso y disfrutándolo, de la manera que se dio, la verdad que fue muy, muy duro en ese momento, ¿no? Y hoy estamos tratando de asumir todas las responsabilidades que los lugares institucionales nos indican y no vamos a poder corrernos de ese lugar, lógicamente. Tampoco Miguel hubiera querido que hagamos otra cosa. Es una inmensa responsabilidad por un lado, también un reconocimiento y un honor que el resto de los legisladores y legisladoras, mis pares, me elijan para esta continuidad. ¿Y qué te dejó como enseñanza, Miguel Lifchitz, como hombre o como político? ¿Qué te dejó? Como hombre es una persona de una gran conducta moral, ¿no? Miguel, en su vida privada, lo dijo su esposa, ¿no? Clara García, en su vida privada reproducía lo que era en la pública, dedicaba su vida entera a la política
y él era muy estricto en sus órdenes, en sus valores, en su austeridad, tremenda austeridad con la que vivía y con la que ejercía los cargos públicos, y tenía una convicción moral muy fuerte, ¿no? Él practicaba la política con una convicción moral muy fuerte, con valores éticos tremendamente presentes en cada acción que tenía. Eso como persona, de un gran modelo, ¿no? Y es bastante inusual ser reconocido por todo el arco político, es decir, Sí. no únicamente por los amigos, allegados o compañeros de militancia, sino cuando todo el arco político reconoce a un par es importante, ¿no? Sí, porque Miguel, uno podía estar o no de acuerdo con lo que él pensaba o con lo que él decía, pero claramente nadie podía ignorar que era una gran persona, una muy buena persona, un buen tipo, y que además tenía una actitud de diálogo, de escucha, sabía escuchar, y eso era permanente. Nosotros en la gestión lo vivíamos, ¿no? Que él había veces que nos planteaba, o en una reunión de gabinete, o nos convocaba a algunos de los ministros y nos decía, miren, estuve hablando con tal persona, a lo mejor era un referente de una institución o un vecino, y me dijo tal cosa, y me quedé pensando, y tiene razón, y vamos a tener que hacer esto o vamos a tener que hacer tal cosa. Con lo cual, él se enriquecía mucho con lo que la gente le transmitía, con el diálogo con las instituciones, que era permanente. Él armó el Consejo Económico y Social a nivel provincial, que funcionó los 4 años del gobierno, y ahí estaban representados prácticamente todos los actores de la sociedad civil, ¿no? Y ustedes ahora como parte, o sea, parte central de la oposición al gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿sienten que determinadas cuestiones se manejan con diálogo o no? ¿O ven? No, nosotros lo hemos planteado claramente, Guillermo, hasta acá el gobierno ha preferido no tener un diálogo constructivo con la oposición, con los partidos que estamos en la oposición o con la legislatura. Al contrario, de inicio se planteó un modo confrontativo, que creo que no ha servido, no nos ha servido a la provincia, a los santafesinos, y tampoco le ha servido al gobierno. Por eso entiendo que ahora hay un cambio de actitud, que a partir del discurso del gobernador Perotti el 1 de mayo en la legislatura hay un planteo de la búsqueda del consenso a través del diálogo. Sí. Nosotros estamos totalmente predispuestos, porque lo venimos reclamando hace más de un año. Esperamos que esto se concrete y que podamos avanzar, ponernos de acuerdo en leyes, en cosas elementales. Pero citó algunas leyes puntualmente el gobernador. Bueno, primero están en trámite las leyes de seguridad del ex ministro Saín, ¿no? Y después digamos, la conectividad en la provincia. ¿Están dispuestos hasta qué límites están de acuerdo o no? En ambos. Primero la conectividad, después hablamos para ver si es más fácil con Laño o no. Sí, sí, claro. En conectividad nosotros estamos dispuestos desde el primer momento a tratarlo. De hecho, ya el año pasado habíamos avanzado convocando a algunos funcionarios del Ejecutivo para requerir determinada información. Hay dos cosas fundamentales que son importantes para poder destrabar esos proyectos. Primero, respecto del endeudamiento que el gobernador solicita que le autoricemos por $100 millones. Nosotros venimos de un año donde autorizamos endeudamientos por más de 50.000 millones de pesos. Antes de volver a votar una ley de endeudamiento por un monto importante, necesitamos información más detallada que no nos ha llegado de economía, detallada y actualizada, sobre cuál es el estado real de la finanza de la provincia, cómo se han utilizado esos fondos y fundamentalmente si es realmente necesario volver a endeudar la provincia en ese monto. Eso en cuanto a lo económico financiero. Sí, en cuanto al costo del servicio. En cuanto a quién debes prestarlo. Y bueno, ahí tenemos diferencias. El proyecto en líneas generales establece una serie de cuestiones en las que podemos estar en general de acuerdo, pero respecto de lo que se llama la última milla, sobre la distribución minorista del servicio,
hay un planteo de los cableoperadores de la provincia sobre una cierta competencia que para muchos puede ser letal si el Estado se pone a competir en ese sector, que además, digo, la intención del plan de conectividad es lograr que la conectividad llegue mejor a todos lados y fundamentalmente llegue a las zonas donde por falta de variables o de ecuación económica los inversores privados no están haciendo las inversiones o no están brindando el servicio. Allí me parece es donde más fuertemente tiene que ir el Estado y no tiene mucho sentido que se ponga a competir en la distribución del servicio a nivel localidades, a nivel ciudades. Me parece que allí tenemos una diferencia y también tenemos algunas otras que nos interesa conversar con funcionarios ejecutivos para saber bien cuál es el objetivo que se han planteado. Y el tema de inseguridad, ¿se puede modificar el actual panorama de inseguridad de la provincia con un par de leyes, crees o no? No, nosotros creemos que las leyes sirven y son importantes para cambiar y ayudar a modernizar y cambiar la estructura de la policía y el funcionamiento del Ministerio de Seguridad. Por supuesto que los 15 meses que estuvo el ex ministro Saín a cargo del Ministerio de Seguridad fue absolutamente imposible avanzar en un diálogo que nos permita poder lograr que esas leyes avancen en las comisiones en la legislatura y que puedan ser sancionadas. Hoy tenemos una expectativa distinta con la AñA. Igual sabemos que las leyes es una apuesta al mediano plazo, a objetivos que debemos trazarnos, inclusive lo hemos dicho, muchas de las cosas que están en esos textos legales, nosotros en nuestros gobiernos las habíamos también empezado a implementar, por eso que nos interesaba tener un diálogo, porque teníamos cuestiones allí para ver cómo se plasmaban en un cuerpo legal. También nos parece que no puede avanzarse con esas leyes sin tener al menos la opinión de los cuadros policiales, de las personas que están más incorporadas en la fuerza policial. Por lo menos uno puede después disentir y tomar decisiones sobre eso, pero no puede no escuchárselo a quienes están hoy en la calle ejerciendo esa función. Pero estamos dispuestos a avanzar. Sí, dejamos eso en claro, las leyes no van a resolver el problema de seguridad en lo inmediato. A mediano y largo plazo puede mejorar muchos de los aspectos de la gestión de la seguridad. La crítica, o hay alguna autocrítica, decir que el problema de seguridad tampoco lo resolvió el socialismo? Creo que nosotros hicimos muchas cosas que no dieron el resultado esperado, sino la situación al fin de nuestro gobierno hubiera sido distinta, pero claramente la tendencia año tras año y fundamentalmente en los últimos 4 años fue de una mejora en los distintos indicadores, en todos prácticamente. Por supuesto, esto dicho a una persona que sufre un hecho grave de inseguridad no conforma para nada y uno lo entiende, lo comprende y lo acepta, ¿no? Sigue siendo un tema candente, no solo en Santa Fe, sino en el país, pero nosotros creemos que habíamos desarrollado una serie de acciones y políticas y sobre todo de trabajo con la fuerza policial en conjunto con los organismos judiciales de persecución del delito, que iban paulatinamente generando mejores resultados. Eso el año pasado se detuvo, hubo un retroceso en la situación en general de los indicadores de seguridad y bueno, nos queda por delante ver cómo se recupera ese camino y es más, creo que el desafío para la gestión de la seguridad también tiene que ver con poder ponerlo en un lugar donde se deje de lado la discusión política partidaria, la especulación política partidaria, que esto creo que fue uno de los grandes errores del ministro Saín, de permanentemente estar metiendo la discusión político-partidaria, mezclándola con un problema que tiene que estar aparte, porque ahí tenemos que poner el hombro todos por igual, si no, no vamos a salir de esa situación. Una pequeña pausa, me gustaría hablar después, a ver qué opinión tenés de cómo se está manejando el gobierno con la pandemia, del futuro del Frente Progresista, del socialismo, me gustaría hablar de este tema. ¿Cómo no? Enseguida con Pablo Farías.
Bien, seguimos con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías, en esta charla de distintos temas que tienen que ver con nuestra realidad, pero obviamente yo no sé si es un condicionante de la política, pero es casi monotemático hablar del tema del COVID, ¿no? A veces desplaza otro tipo de temas que evidentemente tuvieran que estar en la agenda, ¿no? Pero ¿cómo crees que está manejando el tema el gobierno de la provincia frente a esta cuestión? Bueno, a ver, hay distintas circunstancias, ¿no? Respecto al plan de vacunación, creo que el principal limitante que tenemos es la escasez de vacunas. Eso en principio no es responsabilidad del gobierno de la provincia. Después, cómo se ha desarrollado el plan, hay algunos cuestionamientos que nos han llegado de distintos distritos de cómo se ha implementado, pero yo diría que en términos generales en eso no ha tenido mucho margen, fundamentalmente porque el mayor problema y el problema más grave que tenemos allí es la escasez y que no estamos llegando a los niveles de vacunación que debiéramos haber llegado para evitar tener esta segunda ola con el pico tan tremendo que tenemos hoy, ¿no? Por otro lado está el servicio de salud y ahí hay diferencias en cuanto a los niveles de prestación. Nosotros venimos denunciando un manejo desacertado en la gestión del Hospital Provincial de la Ciudad de Reconquista y ahí hay una preocupación, ha habido renuncias de varios funcionarios que tienen que ver con la gestión específica de toda esa área. Y después, bueno, me parece que también el trabajo en coordinación con los gobiernos locales, en algunos lugares se ha dado mejor y en otros peor. Pero quizás el aspecto que nosotros somos más críticos es en la falta de respuesta adecuada y a tiempo con respecto a los sectores que han sido más golpeados por las restricciones de la pandemia. Evidentemente, para reducir la cantidad de contagios y bueno, todo lo que vivimos el pasado año y lo que estamos viviendo ahora, hay restricciones que son necesarias. Hay una discusión, sí, sobre qué restringir y qué no restringir. Y la frazada corta o larga. La frazada corta o larga. Sí. Hay actividades que debiera buscarse hasta el último recurso para no restringir, como la educación. Y hay otras que uno encuentra con mayor facilidad, porque digo, bueno, son cuestiones suntuarias o de esparcimiento. Ahora, en realidad es todo parte, cuando uno habla de restricciones de actividades, habla de actividades que son importantes para el desarrollo humano o son importantes para el funcionamiento de la economía de la provincia. Entonces, no hay ningún sector que sobre o que pueda restringirse o que pueda no funcionar sin que eso genere un problema económico, un problema laboral, un problema de desarrollo en la sociedad. Y ahí me parece que el Estado tiene que actuar inmediatamente. Nosotros en eso el año pasado trabajamos sobre iniciativas para que tuviera herramientas inmediatas, estar presente, estar con un permanente diálogo en esos sectores y eso el año pasado no pasó. Este año estamos viendo más acción, pero tímidamente todavía. Nos parece que la presencia tiene que ser más fuerte, porque inclusive esto hace que también pierda legitimidad al momento de imponer restricciones y que nadie quiera o que haya una dificultad en los distintos sectores en aceptar esas restricciones porque los toman como un castigo, ponen en riesgo sus emprendimientos, sus economías y eso es un tema grave, ¿no? Sí, un tema, un 2021 complicadísimo, encima es un año electoral. ¿Seguís creyendo en el Frente Progresista o no? Sí, Guillermo, sí. El Frente Progresista puede cambiar de nombre, puede ampliarse a otros sectores, pueden volver figuras que se han ido, pero sigue siendo una expresión válida. ¿Pero tiene límites o no? ¿Cuál es el límite? Tiene límites. Nosotros no podemos dejar de lado la historia que ha tenido el Frente Progresista de plantearse como una opción local independiente del bipolarismo que viene reinando en los últimos años a nivel nacional. Creo que eso ha sido una marca del Frente Progresista que le ha permitido en las 3 gobernaciones que tuvo mantenerse al margen de la grieta y de esa situación.
Nosotros creemos que tiene que seguir teniendo esa identidad y que perderse en uno de los extremos de la grieta no nos favorece o no favorece la identidad política que ha tenido el Frente. Lo cual no quiere decir que no pueda incorporar dirigentes de fuerzas políticas que han participado de esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, ¿el PRO es un límite, por ejemplo? ¿Podría ser Hacer una alianza con el PRO y formar parte de Cambiemos o de Juntos para el Cambio sería diluir la experiencia del Frente Progresista y perder la identidad de la que estamos hablando. Sí. Hay diferencias, nosotros hemos sido muy críticos del gobierno de Macri, como también lo somos muy críticos del kirchnerismo, sí. Claramente. Pero nos parece que diluirnos en cualquiera de esas experiencias es perder la identidad del Frente en la provincia. ¿Y no crees que, digamos, como vos decís, esta polarización, esa grieta contamine desde el punto de vista nacional la elección local? Es decir, seguramente que interfiera en las decisiones de... Sí, seguramente. A ver, nosotros nos ha pasado en distintas instancias. En las elecciones intermedias siempre ha primado más el juego de las diferencias nacionales y los enfrentamientos nacionales, y siempre nos ha costado más mostrar la alternativa local, ¿no? Sí. Inclusive con grandes referentes. En su momento ha sido candidato Hermes Wiener. Lo vivimos en el 2017 con la lista que encabezaba Luis Contigiani. Es difícil para el Frente en las elecciones nacionales intermedias tener una presencia fuerte. Por eso la búsqueda en su momento de la figura de Miguel para romper ese bipolarismo y aparecer fuertemente era una posibilidad cierta, y que Miguel la estaba analizando con muchas probabilidades de participar. Hoy no tenemos esa figura absolutamente descollante, si se quiere, porque era el político que mejor imagen tenía en toda la provincia de Santa Fe, pero igual nosotros insistimos con que no debemos bajar los brazos y tenemos que seguir buscando una alternativa al bipolarismo que existe hoy. La grieta no nos está dando resultados, no nos está dando respuesta a los problemas que tenemos hoy en el país. Y unificar al radicalismo, digamos, porque, vamos a ser francos, en la última elección se dispersó el radicalismo y, bueno, terminó el justicialismo ganando la provincia de Santa Fe. ¿Hay posibilidades, ves posibilidades de una reconciliación, por llamarlo de alguna forma? Nos preocupa algún apuro de dirigentes radicales en estar buscando alternativas por fuera del Frente Progresista. Nos parece que hoy estamos en una coyuntura muy difícil, más allá de la situación que vivimos hacia el interior del socialismo por la muerte de Miguel. La coyuntura está planteada hoy, y los objetivos y las energías tienen que estar hoy en la cuestión de la pandemia, por eso la postergación de las elecciones, por eso este tipo de cosas que son reales, porque me parece que nadie está pensando hoy en el tema electoral y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no acelerar los tiempos. Por eso nos preocupa que algunos dirigentes radicales se apuren. Siempre hay tensiones en el radicalismo, es un partido que hace años que viene participando también por pedazos en diferentes lugares. El ala más progresista, el ala más, nosotros aspiramos que Corriente Nacional, Renovación y Cambio, también ha tenido sus cosas. Ha tenido sus diferencias. Hay radicales que están con el kirchnerismo, hay radicales que están en la vereda de enfrente, obviamente. Institucionalmente el partido a nivel nacional forma parte de Juntos para el Cambio, y eso es una tensión que en la provincia siempre la vamos a tener. De todas maneras, nosotros aspiramos a mantener en el frente a la mayoría de los dirigentes radicales que tienen peso en la provincia. No hay que desconocer que los intendentes de las dos ciudades más importantes de la provincia, sea Emilio Jatón y Pablo Hapkin, son parte del Frente Progresista y no están planteando irse a otra alternativa, y eso creo que también va a tener un peso electoral fuerte en miras a estas elecciones. Pero creo que eso es lo que está planteado para las próximas semanas, pero insisto, nosotros nos parece que no hay que apurarse y que hay que respetar también los tiempos de la gente que tiene otras preocupaciones hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la visita. Gracias, Pablo. Gracias a vos, como siempre. Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, como siempre,
Gracias Maggie, está Agustín, está Tato, aquí más, Rodri también. Así que hasta nuestro próximo encuentro.